Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 16 de la asignatura de Principios de Derecho y Contratos Civiles. Vamos a continuar con el tema número 9 correspondiente al arrendamiento. Y esta es, como les había mencionado, la sesión 16. Vamos a revisar de qué vamos a continuar hablando. Recordemos que en la última sesión lo que nosotros vimos fueron dos contratos, el comodato y el arrendamiento. En cuanto al arrendamiento, nosotros señalamos que se da una cosa para que tenga el uso y disfrute de esta pagando cierta cantidad, cierta y en dinero, o que sea determinada lo que se va a pagar. También señalamos en su momento que cuáles son las obligaciones que se tienen, cuál es la naturaleza de las cosas que podemos arrendar y de tal manera que este tipo de características, bueno, la hacen diferente. También señalamos en la parte final de la sesión anterior que se parecen mucho este contrato junto con otro, el comodato y el mutuo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente es un préstamo de la cosa por un tiempo determinado. Vimos en el arrendamiento cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo va a tardar el arrendamiento de bienes inmuebles, que es cuando menos de un año, y bueno, de los muebles que no puede ser más de 20 años. De tal manera que, bueno, vamos a ver ahora los derechos y las obligaciones del arrendador. A. Entrega de la cosa arrendada con todas sus pertenencias y que pueda servir para el uso destinado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sabido que nos van a rentar quizás un departamento? En el departamento nos dicen, y tiene cocina integral, y tiene regadera, funciona perfectamente bien, además tiene un sistema de lavado al final que, bueno, este es de última generación, y usted puede hacer uso de las instalaciones que son comunes. Pero cuando llegamos quizás al departamento nos damos cuenta que las instalaciones de gas para el calentador o para la estufa simple y sencillamente no funcionan, existe un gran deterioro. ¿Qué va a suceder aquí? Oiga, ¿sabe que no está? Y además empieza a filtrar el techo y en la temporada de lluvias, bueno, me llueve sobre mi cama. Y no conforme con eso, en la puerta que cierra el departamento, la puerta de acceso principal, pues tiene una avería importante. Y no solamente eso, sino que el piso ya se levantó. Pues sí, cuando usted me lo rentó, pues funcionaba bien, pero pues ahora se levantó. Y además está aquí al lado, resulta que los vecinos de aquí al lado pues fabrican una serie de productos quizás que son tóxicos y en la noche molesta muchísimo ese olor o el ruido que hacen. Entonces, no estaba el bien destinado para la vivienda. De tal manera que nosotros tenemos la obligación de hacérselo saber y también el derecho de exigir en un momento dado que se rescinde ese contrato. Pero una de las obligaciones del propietario, poseedor o el administrador es que el bien se encuentre en las perfectas condiciones, hablando de un bien inmueble. El siguiente, conservar la cosa arrendada y hacer las reparaciones respectivas. Vamos a ver más adelante a qué reparaciones se refiere. Si en un momento dado esta cosa, o sea, el bien inmueble, sufre algún deterioro por el paso del tiempo, pues es obligación del propietario o el poseedor o el que tenga el derecho de administrarla, pues de arreglarla correctamente. Pero a veces hay excesos en el arrendatario. Ay, ¿sabe qué? Pegué un cuadro aquí y se cayó el clavo ahora. Pues venga y arréglelo, ¿no? Porque ahora ese hoyito no me gusta cómo se ve. ¿Sabe qué? Pues ahora el piso pues ya se ha desgastado por el uso que le he dado. Cámbielo, ¿no? Porque ya no me gusta. No, hay cosas que por el uso uno tiene que arreglar cuando es uno arrendatario y no el arrendador. Pero aquellas que son para el mantenimiento general del bien inmueble, sí le corresponde al arrendador. En el siguiente, a no deteriorar la cosa arrendada. Ve la renta y a lo mejor él vive en la parte de arriba, en el departamento de arriba. Y está duro y dale, y a lo mejor está martillando, o a lo mejor está haciendo ruido con un taladro, o quizás en su momento está levantando el piso y esto trajo como consecuencia que mi techo se deteriorara. Y bueno, este deterioro no debe de hacerlo el arrendador, y si no, pues tendrá que arreglarlo.
¿Por qué? Porque si empieza él mismo a deteriorarlo, pues habrá problemas ahí y ya no será para el uso de habitación. Garantizar uso y goce pacíficamente de la cosa. Es decir, que no existan conflictos. Hemos escuchado muchas veces que hay caseros, les llaman las caseras, que van y, óigame señor, es que usted no debe de poner esto. Sí señora, ya me dijo que no debo de poner mis plantas al balcón, que únicamente adentro. Nada más las saqué por unos momentos para que les diera el sol. Óigame señor, pero ¿sabe qué? Es que el agua y la poca tierra que llega a caer, yo salí de blanco, preciosísima vestida, y usted lo que hizo fue ensuciarme. Y bueno, y tenemos caseros que son de todo y para todo. Y tenemos caseros que son gente que empieza a molestar, que cualquier cosa les empieza a conflictuar y bueno, son sumamente especiales. Su obligación es de que sea el uso y goce de forma pacífica. No solamente la entrega, sino que también durante el tiempo que nosotros estemos arrendando este bien, pues sea pacíficamente. Que no sea en una estira y una afloje y en un conflicto constante que cuando estamos viendo a nuestro casero, ¡ay!, queremos que ya desaparezca en ese momento. No. Cubrir daños y perjuicios de vicios ocultos en la cosa arrendada. Vicios ocultos generalmente se pueden dar cuando por el paso del tiempo o cuando son bienes que son muy nuevos, obviamente se van asentando por el suelo, se va asentando por las condiciones climáticas y en ese momento cuando nosotros solicitamos que nos los dieran de arrendamiento, pues simplemente no existía mal, no había aparecido, por eso es oculto. No que nosotros lo ocultemos para hacerlo parecer oculto, que nosotros nos hagamos con que, ay, bueno, aquí, pues yo quise pegar este cuadro y ¡pum!, se cuarteó toda la pared, pues le voy a tratar de medio componer para que aparezca que fue oculto y apareció. No, o sea, la intención es de que si surgieron, bueno, el dueño tendrá que ir a hacer las reparaciones respectivas. Entregar la cosa en el tiempo convenido. ¿Cuántas veces hemos sabido que van a entregar, sobre todo a los recién casados, van a rentar quizás un departamento o una casa y regresan de la luna de miel un día 14, porque el día 13 apenas estaban todavía en el último día de su luna de miel. Y el día 14 llegan con sus maletas y rájatelas. Nomás no está el bien. Y está viviendo otra familia y, oiga, pero a mí me dijeron que me lo entregaban el día de hoy. Pues no sé, a mí se me vence creo que la otra semana, así que mejor espérese o pásele, quédese. ¿Cómo si me acabo de casar, vengo de mi luna de miel? Es imposible. Entonces vamos con el propietario, el arrendador. Oiga, señor, usted me dijo, ay, pues se me olvidó, no regresaba la otra semana. No, señor, aquí tenemos el contrato y aquí dice que usted tiene que respetar la fecha. Pues mire, si quiere, véngase para la otra semana. ¿Y mientras qué hago? Pues aquí en la esquina hay un buen hotel, ¿puede quedarse? No, simple y sencillamente tiene la obligación. ¿Y qué pasa si no lo hace? Bueno, puedo demandar daños y perjuicios y pasar los primeros días de casados quizás en otro lugar. No puede mudar la forma de la cosa arrendada, solo para reparación. Si tenía a lo mejor el bien inmueble 5 recámaras y de las 5 recámaras pues yo estoy ocupando las 5 o quizás nada más 4. Entonces llega el propietario y dice, ¿saben qué? Les voy a hacer un estudio precioso aquí. Mire señora, le voy a poner de este lado una pared que va a estar y una fuente y además va a tener un sistema de audio inigualable. Van a disfrutar. Y la señora, ¿de veras? Sí, de veras. Y no sabe usted, permítame nada más, va a ser cuestión de unos días y va a ver qué bonito. Bueno, entonces le permite el acceso y empieza a hacer unas reparaciones. Total de las 5 recámaras que tenía, nomás quedaron 2. Y otro, un galerón tremendo que lo va a ocupar como bodega. Usted me dijo una cosa, sí, pero fíjese que ya vi que mis necesidades eran otras. Y bueno, pues de todas maneras, pues usted sigue viviendo aquí, señora. No, lo modificó. Cuando nosotros llegamos a habitar un bien inmueble y es rentado, nosotros o estamos originalmente ocupando ese bien con esa estructura porque nos agradó, porque dimos nuestra voluntad, nuestro consentimiento para que fuese de esa manera. Pero si el dueño ahora quiere venir a cambiar y modificar algo y eso me va a traer un perjuicio,
pues obviamente no puedo permitirlo. ¿Por qué? Porque tengo un contrato el cual avala de en qué condiciones me fue entregado y cómo tengo que entregarlo. ¿Qué pasaría en un momento dado si yo acepto esta situación? Bueno, se ve modificado el contrato y tengo que hacerlo por escrito. Se modifica el contrato toda vez de que la reparación que se hizo pues ya no fue reparación sino remodelación, por lo tanto se celebra el contrato de arrendamiento con el inmueble con estas características. De no ser así, entonces habrá causa suficiente para dar por terminado. El arrendatario debe dar aviso de las reparaciones o las pagará. Toda reparación que se tenga que hacer sobre el bien inmueble, pues yo tengo que avisar. Tengo que señalar que efectivamente tuve que hacer esa reparación. ¿Por qué? Porque si no aviso y hay consentimiento del propietario o del poseedor, pues entonces tendré que pagarlas de mi bolsa y ya no me las podrán remunerar. Esa es una situación que se da muy común. O que a lo mejor exista, quiero pensar mal, ¿verdad? A lo mejor soy la única aquí que piensa mal, que hagamos una reparación y esta reparación nos gastamos quizás una cantidad de dinero determinada y nosotros digamos que fue el doble. No, ¿sabe qué? Carísimo. Yo le había dicho, pensé que a lo mejor era esa cantidad, pero es el doble. Y queremos engañar al propietario. También eso no está bien, estamos actuando dolosamente. En caso de que el arrendador no haga las composturas, se podrá rescindir el contrato y podrá acudir ante un juez. Es decir, señoría, vengo ante ti a hacerte saber que aquí el propietario no ha arreglado el techo y yo sigo teniendo un techo de cielo. Sigo viendo las estrellas toda la noche y se siguen metiendo los pájaros, los zancudos y sigo teniendo problemas porque me llueve encima. Y aún no lo ha arreglado. Entonces, tengo este contrato, me conviene seguir en este lugar. Entonces, como me conviene seguir en ese lugar, te pido que le obligues a él que arregle el techo y haga estas reparaciones respectivas para que yo pueda seguir disfrutando, además de que me pague los daños y los perjuicios que me ha ocasionado. Y bueno, entrarán a litis, es decir, en el juicio al pleito. El arrendatario hará del conocimiento del propietario si alguien hiciera algún daño a la cosa. Llegaron quizás algunos vecinos y estos vecinos que suele haber en la mayoría de los edificios. Estos vecinos que invitan a los amigos y de cada 8 días hay una fiesta. Y en una de esas fiestas a alguien se le pasaron las copas y de repente se fue con todo hacia la entrada de mi departamento y quizás me rompió hasta la puerta o en su momento golpeó demasiado fuerte que ocasionó que se deteriorara mi pared. Bueno, tengo que hacérselo saber inmediatamente, pero no esperarme, se lo voy a hacer saber mañana y llega ese día. Pues mañana y llega ese día. Pues hoy no pude, pero mañana. Y así, y mañana, y bueno, pasa mucho tiempo y ni siquiera se lo hago saber al propietario o poseedor del bien lo que ha sucedido. Tengo la obligación, pero quizás el propietario no se encuentre en el mismo lugar donde yo estoy arrendando. ¿Qué debo de hacer? Bueno, cuando me sea posible, ponerme en contacto con él. ¿Qué medios hay? Todos. Vía telefónica, a través de internet, también puede ser que sea, le mando una misiva o en su momento correo certificado y hago insistencia mucho en el correo certificado y los telegramas porque como se ocupa una institución del gobierno, una institución pública para dar a conocer, hay la certeza con ese acuse de recibo que se exhiba ante el juzgador que efectivamente yo celebré, o sea, yo di el comunicado en su tiempo. Pero no un mes, no 2 meses, ni varias semanas después, inmediatamente en la medida que sea posible. Vamos a la siguiente diapositiva. En caso de que haya ganado el juicio el arrendatario en un pleito, porque la otra parte no reparó los daños a reclamar, tiene 3 opciones. Una, rescindir el contrato, se acabó. ¿Sabe qué? Yo aquí termino el contrato y ya no tengo responsabilidad. O pagar daños y perjuicios. Si no optamos por rescindir el contrato, entonces el dueño me tendrá que pagar los daños y perjuicios.
Daños, recordemos que la reparación del daño es de dos tipos. La reparación del daño moral y la reparación del daño físico, estrictamente hablando. Los daños son los perjuicios que me ha ocasionado, estos daños que me ha ocasionado porque yo no he podido disfrutar del bien tal cual y a lo mejor he tenido que hacer unas erogaciones que yo no tenía contempladas. Y hablamos de un daño moral cuando internamente el sujeto se siente afectado por esto. Habría cuestión de cuantificarlo y de acreditarlo en su momento. O otra de las opciones también que se puede hacer es disminuir la renta. Te voy a bajar la renta. ¿Sabes qué? Me estabas pagando quizás $2,000. Pues ahora nada más págame 500. Puede ser. Pero bueno, es en moneda nacional en México. También existe la obligación de devolver al arrendatario el saldo a favor. ¿Cuántas veces hemos sabido que si existe un saldo a favor, simple y sencillamente se lo quedan, que porque había una deuda de no sé qué, que porque hubo una junta y la junta vecinal determinó que ahora a mí me tocaba pagarle al portero, o que teníamos que hacer el arreglo de las escaleras, de todas las instalaciones comunes, y ahora me lo cargan a mí todo me lo cargan. Entonces, sabe que había ese saldo, pero quedará en favor. No. Cuentas claras. A mí me devuelve el saldo. Y si no me devuelve el saldo, bueno, entonces lo haré valer ante la autoridad competente. Pero no se lo puede quedar. También tendrá que pagar las mejoras, siempre y cuando se autorizó previamente el propietario a hacerlas o se señalaron en el contrato. Por eso hay que leer muy bien los contratos. Si no entendemos un contrato, bueno, podemos en un momento dado solicitar una copia y llevarla ante un profesional para que este profesional nos interprete lo que está diciendo y a qué se refiere cada una de las cláusulas. Es mucho mejor pagar una asesoría que tener un gran problema durante un año o más y quizás podamos perder más. Pudiese parecer que hay una erogación. Ay, ¿cómo voy a pagar una asesoría para que me digan qué dice el arrendamiento? Ay, no, el contrato, ¿qué va a decir? Pues justamente que no sabemos qué es lo que quiere decir y que nos interesa mucho, pues que se lleve a cabo esta interpretación correcta, que no tengamos un problema a la postre. Entonces, pagarán las mejoras en el siguiente caso cuando sean útiles o urgentes. Era necesario reparar ahora el maneral que en donde se estaba saliendo el agua y anoche me estaba inundando. Pues era necesario, entonces tuve que ir y fui a una tienda de estas de tlapalería que quizás trabajen o a un centro comercial de 24 horas y fui y la traje y la arreglé ahora. O le fui y le pedí a mi hermano, mi vecino, mi tío, mi compadre, etcétera, le pedí que me prestara porque él tiene este tipo de herramienta y bueno, ahora yo ocupé. ¿Cómo que era urgente? No, es que usted no me avisó con tiempo. ¿Cómo le iba yo a avisar si yo tengo aquí la salida del agua tremenda, tengo un chorrísimo y todavía mire cómo están mojados sus pies y también los míos? Bueno, ¿no? También siempre y cuando pagará las mejoras si se señalan en el contrato. Esto es, por eso, si hemos señalado que las mejoras correrán a cargo del arrendatario, está estipulado. Y papelito habla, efectivamente, ahí tenemos la obligación de exigir el pago respectivo. Si no exigimos el pago respectivo, bueno, pues se lo quedará y obviamente no habrá manera de poderlo hacer valer con posterioridad. Derechos y obligaciones del arrendatario, es decir, aquel que tiene y disfruta del bien. Pagar la renta. ¡Guau! Creo que este es el aspecto más conflictivo que se presenta en este tipo de contratos. No nos pagan la renta o no pagamos la renta a tiempo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor existe la cultura de creer que ¿por qué la tengo que pagar? Pues no tengo, que se espere, al fin y al cabo, pues le voy a pagar. Y le voy a pagar y tengo buena voluntad de hacerlo, pero pues no pagas. Entonces, paga la renta si debes. Págala a tiempo y evítate problemas. El siguiente, pagar los desperfectos o daños que ocasione.
¿Cuántas veces a lo mejor invitamos a algún amigo, amiga, amigas a un departamento y estos hacen destrozos, o nosotros mismos llegamos, ay, no importa, al fin y al cabo como no es mío, ¿yo para qué le pongo aquí? ¿Yo para qué cuido esto? Ay, pues mejor lo rompo. ¿Cuántas veces sucede? Y no pagamos esos daños. Esa es una de nuestras obligaciones. Tenemos que hacerlo. Tenemos la responsabilidad también de cuidar ese inmueble. ¿Por qué? Porque solamente tenemos el uso y disfrute, no la propiedad ni la disposición del bien. Únicamente estamos disfrutando temporalmente de ese bien. Usar la cosa únicamente para lo que fue destinada. Hemos sabido que se renta única y exclusivamente para la vivienda y ahí se hacen filmaciones o a lo mejor hacen su pequeño laboratorio, su pequeña fabriquita de algo. También se puede utilizar, muchas veces lo ocupamos para la vivienda y ya ponemos quizás un kinder, o se ocupe para otro tipo de actividades, o ya es una fondita económica y tengo mi cama al lado y las mesas, y bueno, pues el joven, si no, mientras espera, siéntese en la cama y ahorita le hago su comida, ¿no? Únicamente para lo que fue destinado el bien. Perdón. El pago de la renta corre a partir del día que reciba la cosa y hasta que la entregue. ¿Se acuerdan de este ejemplo que acabamos de mencionar hace un momento, de estos recién casados que llegan y no se encontraba el bien a su disposición? A partir, si estos en un momento dicen, bueno, pues nos vamos a ir a un hotel y después venimos y nos lo renta. Bueno, a partir del momento en que le entreguen la cosa, a partir de ese momento se paga la renta y hasta que sea devuelta. No nos pueden cobrar más, ni tampoco estamos obligados, si el contrato, sí, pero usted me lo entregó 5 o 6 días después o una semana o semana y media después, a partir de ese momento empiezo a pagar y corre el término. Y tenemos que hacérselo saber. Por escrito es mucho mejor y se van a evitar muchos problemas. Si el pago es con frutos, y no habla de otros frutos inherentes al ser humano, solamente y exclusivamente a frutos, cualquier otra cosa accesoria, debe de hacerse a la brevedad o se cuantificará en dinero. Te voy a pagar por renta, a lo mejor yo produzco, ¿te gusta queso? Y tú tienes una cremería. Entonces, pues con queso voy a pagar. Pero si no lo hago a la brevedad, entonces cuantifíquemelo en dinero. Por casos fortuitos, ya explicamos que esto era, que ya no pueda usar la cosa arrendada, no pagará renta y si dura 2 meses, solicitará la rescisión. Es decir, bueno, estoy en una zona de alto impacto, de huracanes o quizás de tornados y la casa que yo estaba arrendando, pues sufrió desperfectos y fueron tales que le va a costar trabajo al dueño poder reparar para podérmela seguir dando en renta. Primero, durante el tiempo que pasa este acontecimiento fortuito, yo estoy en libertad de no poder pagar la renta, pero si dura más de 2 meses y no la reparan, pues sí tengo ese derecho de que se rescinda el contrato. ¿Sabes qué? Lo damos por terminado y se acabó. Y ya, no existe responsabilidad. Porque imagínense ustedes, 2 meses esperar a que me arreglen la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a vivir? Si fuera un coche, bueno, pues todavía a lo mejor tomo transporte público o rento otro vehículo. Pero si es la casa donde estoy viviendo, el caos que se arma en 2 meses, a mi criterio es un tiempo sumamente amplio. Pero bueno, el legislador así lo señaló. Si el daño fuese parcial, podrá pagarse solo una porción de la renta. Sí, efectivamente, nada más el tornado se llevó el garage y quizás parte del jardín. Bueno, entonces pagaré únicamente de forma proporcional la renta. Si el dueño me dice, no, disculpe, bueno, se lo llevó, fue un caso fortuito y ya no es mi culpa. ¿A poco yo mandé el tornado? ¿A poco yo dije que lloviera de tal manera? No, señora, usted a mí me paga. No, discúlpeme, porque usted, cuando me rentó el bien, me lo rentó, pero usted
me rentó todo lo que está establecido, lo que está señalado como el bien inmueble. Ahora, efectivamente, por un caso fortuito, ya no tengo el disfrute ni de la cochera ni del jardín. Por lo tanto, pues le pagaré solamente esta cantidad y convenimos. A usted a mí me paga todo lo demando, nos vamos a juicio. Y bueno, veremos quién tiene la razón o quién no tiene la razón. La ley es muy clara al respecto. Pero también tenemos caseros que son tremendos, que son muy difíciles. Otros no, pero si nos toca este tipo de casero, bueno, entonces nosotros ya sabremos en su momento qué medidas tomar. En la siguiente diapositiva. Esta hasta la fotografía me gusta porque, bueno, ilustra muy bien lo que se señala. El arrendatario pagará los daños por incendio, salvo por fuerza mayor o tomó las medidas necesarias para que no se propagara a la cosa arrendada, al bien. ¡Guau! Ahora resulta que si son por incendios los tengo que pagar, pues sí. Así señala la ley en el Distrito Federal. Si se incendió el bien inmueble, el departamento, casa, etcétera, que tú estás arrendando, tienes que pagar, salvo que hayas hecho lo posible para evitar que se incendie. Aquí no me cabe en lo posible, ¿cómo voy a evitar un incendio cuando veo que mi departamento se está quemando? Lo que me están prestando ese departamento, se está quemando. ¿De qué manera entonces voy a pago? ¿Qué agarro mi saco y empiezo así? ¡Ay, vamos a pagarlo! O échele cubetadas de agua o arena. Pues lo primordial es salvaguardar la vida. Obviamente, si está incendiando el departamento o la casa, pues están incendiando mis cosas que están dentro. Y aún así, la ley señala que existirá la obligación de pagarlo. Para mí es una confusión en la ley. Para mí no es muy claro. Pero bueno, la ley es debatible. Simple y sencillamente, si es justa o injusta, es legal y es una disposición normativa que se tiene que acatar. Si son varios arrendatarios, pagarán por daños ocasionados por incendio de manera proporcional cuando no se detente el foco del incendio. Es decir, si mi vecino del 2, él, empezó el incendio y ahí estaba el foco o no se pudo detectar por qué es tan la gravedad, pues todos pagaremos. O sea, yo ni tenía nada que hacer ahí, yo quizás estaba trabajando, quizás me encontraba en algún otro lugar y de repente me llamaron, ¿sabes qué? Se está quemando tu casa. ¿Cómo? Sí, llegas y bueno, todo el edificio arde en llamas, así como está, ¿no? Es hasta una explosión. Pues, ¿cómo identificamos? ¿De dónde fue? Ya no queda nada, pagaremos por los daños. Habría que ver ahí, ¿eh? Realmente habría que ver. A mí, repito, no es una disposición que me parezca muy equitativa. Porque, ¿qué tal si lo incendió el mismo dueño? Porque hay estrategias para todo, para sacarlos, y ahora se le tenemos que pagar. Pues sí. Si el arrendatario contrata finca y establece industria peligrosa, deberá de asegurarla en 2 meses o se rescindirá el contrato. Y aquí también entra otro carácter subjetivo de la norma. Peligro. ¿Qué implica peligro? El peligro puede venir estando aquí mismo, ¿no? A lo mejor, ay, ¿qué tal si me resbalo y me caigo? Entonces, pues ya importó peligro ahí y ya me caí. No, la industria que importa peligro, pues aquellas en las que la maquinaria pesada que se utiliza puede en un momento dado ocasionar la pérdida de la vida de algunas personas o el deterioro simplemente del bien. Nosotros tenemos una ilustración aquí en la que se ve un terreno que está sumamente destrozado. Entonces, si la industria a lo mejor, ¿qué les gusta? En nuestro país existen la fabricación de cohetes, cuetones y estos juegos pirotécnicos. Entonces yo estoy rentando para la elaboración de todos estos juegos pirotécnicos y resulta que lo que sucede, lo que pasó en San Juanico, de repente no solamente un bien, sino varios explotaron y se hizo un incendio terrible. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Dónde entra el seguro? ¿Realmente lo va a cubrir? En la Ciudad de México hace años existió un caso en el cual
no se tenían los permisos establecidos y no era un giro industrial el cual pusiera en peligro a los que se encontraban. Lo Bombo, la discoteca. ¿Cuánta gente no murió? ¿Cuántos cadáveres se encontraron? Otro, ¿qué industria peligrosa era una guardería en el norte del país? Estaba, bueno, hasta el nombre tenía sobre lo que nos señala aquí, deberá de asegurarla. Bueno, pues ahí mismo decía ese nombre completo, perteneciente a esta rama. ¿Cómo es posible? ¿Cuál era la industria peligrosa? Pero sí señala la ley que si es para industria y todas corren un peligro, tenemos que asegurarla cuando menos en 2 meses. ¿Cómo podemos determinar si fue peligrosa o no la industria que estamos poniendo? Bueno, lo que tenemos que hacer es convenir con nuestro arrendador y señalarle, ¿esta industria realmente consideramos peligrosa? Mire, señor, lo que yo hago son arreglos florales. No, señorita, pero ¿qué tal si usted en algún momento, cuando está cortando alguna flor, ocasiona un daño y ese cuchillo se bota y a su vez cae en el florero y el florero se roda? Y al momento de estarse rodando, ¿qué tal si llega una persona, se resbala y se cae y esta ocasiona otro daño, rompe los vidrios y se cae en mi departamento y yo me corto? Espéreme, señor, o sea, no puede ser. Óigame, no. No. O sea, no, solamente yo corto flores, mis margaritas y margaritones, y los pongo ahí y ya es lo que hago, mis arreglos. Pues usted me contrata el seguro y si no, rescindo el contrato. No es así. Entonces hay que ver a qué se refiere esta industria en peligro. Si no sabemos de qué manera, podemos acudir ante autoridades administrativas, la Profeca es una de ellas. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la industria que yo tengo que pagar un seguro? Porque yo voy a poner una florería y el señor me exige que tenga yo un seguro y si no tengo el seguro, pues simplemente no me da renta y a mí me gusta el lugar. Bueno, entonces nos podrán dar información y si no, también existe legislación aplicable. ¿Cuál es la industria peligrosa? El siguiente punto. No puede, sin consentimiento expreso de la otra parte, modificar la cosa arrendada, ¿sí? Perdón. No podemos señalar, lo que pasa es que yo necesito, ¿sabe usted? Esta pared, pues me estorbaba un poco, ¿no? Porque yo le tenía que dar vuelta por el otro lado y ocasionaba que quizás en tiempo yo no estuviera viendo mi maquinaria. Por lo tanto, pues le hice este pequeño hoyo, mire, nada más son de 3 metros aproximadamente, por 2 de alto, pues no pasa nada. Además a usted le va a servir, mire, se pasa de un lado, se pasa del otro. Y más fácil, ya no tiene que ir a dar toda la vuelta y abrir. No, entonces nada más le hice este pequeño hoyito. No podemos hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no podemos modificarlo tampoco nosotros. Así como el dueño no puede modificar ese bien inmueble y de tal manera que podemos rescindirlo, de igual manera nosotros no podemos hacerlo. Regresar la cosa en el estado que se recibió. En caso de deterioro, sin responsabilidad, hay que probarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a regresar este bien así como me fue entregado. Y si hay deterioro de la cosa, yo tengo que acreditar que efectivamente ese deterioro fue por el uso normal. Óigame, yo le entregué a usted mi cocina integral. No, estaba casi nueva. Nada más la había usado mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi sobrina. Y bueno, ya se la pasé aquí y empezó a rentarla. Pero estaba como nueva. Y al estar como nueva, oye, ¿cómo que tiene un rayón la tarja, señora? No, usted me la va... Oiga, señor, pero ella había pasado por su abuelita, su mamá, su tía, su sobrina, y después la puso aquí en el departamento y este rayón, pues ya estaba. No, este rayón no estaba. Bueno, señora, a lo mejor si no estaba, pues fue cuando saqué mi olla de frijoles y estaba tan pesada y bueno, está ese rayón. No, usted a mí me la paga y usted a mí me cubre todos los daños. No, ¿por qué? Pues porque es el uso común. Entonces, vámonos a juicio. La ideal no es irnos a juicio, pero pues si es el uso común que se le da, existe un deterioro. Conocí en una ocasión un caso en el cual los arrendatarios
pues habían decorado el departamento que les habían arrendado y pusieron algunos cuadros. Ah, la arrendadora quería que se cubrieran con cemento blanco los orificios de los hoyitos donde habían estado y se le pintara en su color original. Había un exceso ahí. Ya se había hecho. O sea, si es el deterioro normal, pues obviamente si lo voy a ocupar para habitación, pues a lo mejor los tengo que pegar, no puedo agarrar un chicle y pegarlos, ¿verdad? O que pongo a lo mejor algún pegamento y así de esa manera los coloco. No, es el deterioro normal. Por eso tenemos que estar conscientes que no vamos a tampoco a permitir abusos por parte del arrendador. En la siguiente diapositiva, reparar los daños que sean por deterioro en su uso, nada más, en uso, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que no se pueden reparar. Ejemplo, de esa tarja, pues a lo mejor tengo que cambiar toda la tarja, pero era de su uso natural. Hice todo lo posible. Por reparación, se pierda su uso. Si es decir, si por reparar algo pierdo su uso, el arrendatario puede pedir la reducción de la renta o rescindir el contrato si dura más de 2 meses. Ya lo vimos nosotros en un desastre natural. No me puedo quedar sin casa durante 2 meses. Bueno, perfecto, rescindimos el contrato y sin responsabilidad. Nada de que, pues la voy a demandar y la voy a obligar. No, no me puede obligar. La ley, en este caso, sí está bien señalada. En caso de que existan varios arrendamientos, ¿cuál va a prevalecer? Bueno, el que lo haya celebrado antes, es decir, primero en tiempo, primero en derecho, o quien tenga la posesión. Si se celebraron varios contratos de arrendamiento sobre un bien y este bien, obviamente, no lo tengo en este momento. Si fue primero el mío, primero en tiempo, tengo el derecho de exigir que me lo den. Pero si alguien más ya se metió al bien y si alguien más ya está usándolo y tiene la posesión, también tiene el derecho. Entonces, ¿el que se vio más abusado fue el que se metió? Pues pareciera que sí, aunque en estricto derecho yo celebré un contrato antes, pero no tengo la posesión, pues él tiene la posesión. Vamos a la siguiente. Cuando el arrendamiento haya durado 3 años o más, tiene preferencia para que le vuelva a ser arrendado. Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al tiempo en el arrendamiento es que existe una cláusula, más bien una disposición normativa, un artículo, en el cual señala que si nosotros no celebramos ese contrato, celebramos más bien ese contrato por 1 año y no especificamos que no se va a renovar, automáticamente se renueva. Entonces, al renovarse este contrato, lo que va a traer es otra vez volvemos a empezar. Pero hay gente a lo mejor que pues ya no queremos que siga viviendo en ese bien inmueble. ¿Por qué? Porque son conflictivos, porque quizás el trato de ellos es áspero, porque no se lleva bien con los otros vecinos, porque ha ocasionado problemas. Entonces, sí tenemos que checar muy bien esta cláusula. Al checarla muy bien, nosotros tomaremos en cuenta que, ¿qué? Pues que única y exclusivamente tendrá que ser por 1 año. Pero si nosotros hemos rentado durante 3 años con 3 contratos diferentes, pues tenemos esa preferencia para que no lo vuelvan a rentar otra vez. Sí, aunque nos dijera el propietario, no, discúlpeme. Sí, yo le firmamos contrato por el primer año, pero pues ese ya se acabó. Ahora es por este año y este año es completamente diferente. Entonces, como es completamente diferente, pues es otro contrato. Y el tercero, pues ya no. ¿Si le puedo rentar a alguien? No. Sí existe esta preferencia y hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque aun cuando hayamos celebrado contrato diferente por cada año, el tercer año, si nosotros seguimos rentando, tenemos la preferencia para que nos renten ese cuarto o quinto o sexto año consecutivo. Características de las fincas destinadas a la habitación. Es otra de las características que vamos a ver que tiene este contrato de arrendamiento. Pero voy a hacer un pequeño esquema en el pizarrón para que podamos entender
hasta dónde vamos ahorita en cuanto a esto del arrendamiento. Hasta este momento tenemos el arrendamiento, el concepto y sus disposiciones generales, obligaciones y derechos del arrendador y el arrendatario. Del arrendamiento hemos visto sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. El tiempo en que se va a llevar a cabo este arrendamiento en bienes muebles y bienes inmuebles. Su duración del contrato como establece la ley. El tiempo también se refiere a la entrega de este bien. ¿Cuándo me lo entregan y cuándo empiezo a pagar la renta? Y la forma para hacerse, verbal o escrito. ¿Por qué toco estos puntos en esta sesión? Porque sobre estos puntos y de forma esquemática vamos a hacer la actividad para esta sesión. Es decir, con tus propias palabras vas a definir el contrato de arrendamiento y cuando menos dos disposiciones generales. Cuando menos señalar 3 obligaciones del arrendador y del arrendatario o derechos. ¿Cómo se da el arrendamiento en bienes muebles e inmuebles? En cuanto al tiempo, ¿qué te viene a la memoria el tiempo en el arrendamiento? ¿Duración o cuándo se entrega el bien? ¿Y en qué caso se tiene que hacer de manera verbal o escrita? Esto forma parte de la actividad y vamos a seguir más adelante. Voy a borrar ahora. Entonces, características de las fincas destinadas a la habitación. La finca debe tener las condiciones de higiene y salubridad. De lo contrario, se sancionará al arrendador y pagará daños y perjuicios. Esto es, que las condiciones higiénicas, ¿qué debe de tener?
Bueno, agua potable, en su momento drenaje, entradas de aire, para que de esta manera se pueda ventilar el bien inmueble y no exista ningún inconveniente. También que debe de tener los servicios básicos para que efectivamente pueda ser destinada a la habitación. Hay algunos inmuebles los cuales tienen las regaderas apartes y el uso del sanitario aparte, es decir, fuera del bien inmueble. En este tipo de casos también tiene que contarlos, pero se tiene que establecer directamente en el contrato. ¿Por qué? Porque son esas casas o bienes que en un momento nada más hicieron puros cuartos. Entonces dijeron, bueno, si lo quieres con baño incluido te cuesta tanto y si lo quieres con el baño externo te cuesta tal cantidad. Pero también es una de las obligaciones que cuando menos las deba de tener. El tiempo mínimo es de 1 año, salvo pacto en contrario, y podrá renovarse por 1 año más si está al corriente de pago de rentas. Lo que mencionábamos hace un momento. Si yo renté por 1 año este bien inmueble y no señalo que única y exclusivamente será por 1 año, renunciando a este artículo en específico, pues entonces tendremos la obligación de seguir rentándolo o pagando la renta, o tendremos el derecho, como queramos verlo, de estar teniendo a estos arrendatarios gozando y disfrutando del bien por 1 año. Siempre y cuando se esté al corriente. No vamos a perder de vista ni vamos a confundir lo que es la preferencia con el siguiente año de arrendamiento. La preferencia para seguir rentando un bien, recordemos que vimos que es cuando tenemos 3 años. 3 años consecutivos, entonces el cuarto tenemos la preferencia. Pero si es que tenemos solamente 1 año viviendo en ese bien inmueble y hemos estado al corriente, podemos renovar nuestro contrato por 1 año más. La renta se paga en moneda nacional y solo se aumenta cada año. Bueno, en algunas partes de la República Mexicana no se paga en moneda nacional, se cuantifican en dólares. Y la ley para el Distrito Federal señala que tendrá que ser forzosamente en pesos mexicanos. Pero si tomamos quizás una revista o entramos a internet y vemos qué se está rentando, hay rentas en dólares y se cuantifican, wow, exageradamente, y hay quienes las pagan. Y también hay a quienes les pagamos este tipo de rentas. Veamos a directores técnicos de la selección de fútbol que hemos tenido que pagar rentas cuantiosas y saben a quién me refiero. La renta se pagará puntualmente o como renta vencida. Es decir, en el contrato sí tenemos que ser muy claros al señalar que la renta será los días tales, o sea, no los primeros días, a lo mejor los primeros 5 días de cada mes, no, el día a lo mejor 5 de cada mes. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tendremos una fecha en la que se va a celebrar este acontecimiento, es decir, hasta el día 5, o sea, el día 5 tengo que pagar. No es de que, pues fue ayer, hoy es día 6, ayer no importa, ay, por un día, pues por un día es una renta vencida. Y si estipulamos en algún momento que la renta vencida va a traer a lo mejor un cargo de determinada cantidad o porcentaje de lo que pagamos, tenemos que pagarlo. Oiga, pero pues sí, pues ay, se venció a las 12 de la noche. El día 5, porque el día tiene 24 horas. Pues nada más me pasé unas horas, son las 9 de la mañana esa primera hora. Si el arrendador lo permite y te permite que le pagues la renta así o te la carga como vencida, bueno, es el día señalado, por eso es un término, porque ya está debidamente señalado. El arrendador dará recibo de pago, otro de los problemas que tenemos en el arrendamiento. No nos da recibo, pero tampoco lo exigimos. Yo quiero que me dé mi recibo por la renta. ¿Y qué hacen? No se lo dan. ¿Por qué? Porque no les viene en gana, porque creen que de esa manera no van a poder acreditar la calidad de arrendamiento, el contrato de arrendamiento que existe. No, sí tenemos que exigir ese pago. ¿Sabe qué? Me necesita dar usted el pago. El recibo de pago respectivo. ¿Qué hago si no? Se lo solicito por escrito.
Y si no, bueno, le envío un correo electrónico y si no, pues le envío entonces un telegrama. Correo certificado, le solicito a usted me haga entrega del recibo correspondiente a la mensualidad número tal por la cantidad misma que le fue entregada a usted de mi propia mano y pago en efectivo, que hice en presencia de mi señora esposa o en presencia de fulanito, de sutanito de tal. Es la forma correcta de solicitarlo, ¿de acuerdo? Para que no haya. Si no los otorgó por más de 3 meses, se entenderá que hizo el pago, salvo que se lo haya requerido, pero hasta los 3 meses se entiende. Es decir, si en un momento dado no me dio la primera mensualidad, y a lo mejor él es de los que, pues, un mes no me la da, no me da mi recibo de pago, y al otro sí me da, pero nada más el de ese mes que está corriendo, y ya se le olvidó, entonces él puede argumentar, nuestro arrendatario, que no estuvimos al corriente en nuestras rentas, porque la ley nos exige 3 meses. Entonces, desde el primer recibo de pago que no quiera en un momento darnos el arrendador, ahí nosotros sí tenemos forzosamente que exigirlo, ¿de acuerdo? Desde el primero, no esperar hasta el tercero. El arrendado podrá exigir más de una mensualidad como depósito. Perdón, no podrá exigir. Ya decía, ay, ¿cómo que podrá exigir si la ley señala que no? Bueno, muchas veces hemos visto que, pues, para rentar un bien nos exigen 2 de depósito, la que va corriendo, una fianza, las escrituras de su abuelita, su tía o algún otro bien inmueble para que esté, una carta de buena recomendación y de buena conducta que usted tenga. Además, todas las identificaciones, la cartilla de vacunación, su certificado del kinder, el diploma que sacó usted en la primaria y por si fuera poco, todas sus credenciales para que de esa manera no haya duda. No, o sea, no, hay en exceso, hay excesos. Los arrendadores también se exceden en su momento al solicitar una serie de documentos y que no tenga usted antecedentes no penales y que la familia que sea de buena reputación y que si viene del párroco esa carta mucho mejor, porque si el párroco a usted lo está recomendando es una persona viable. No. Tampoco no podrá exigir más de una mensualidad. Esas exigencias de 2 rentas de depósito y la tercera que va corriendo por adelantado y la cuarta, si usted me la puede dar mucho mejor, no está bien, no es legal. ¿Qué tenemos que hacer? Si cerramos filas en cuanto a no rentar este tipo de inmuebles, no va a tener más opción el arrendador que ajustarse a lo que señala la ley. Si realmente nosotros cerramos filas, no solamente en esto, en algunas otras cosas más, pues obviamente pues veremos nosotros el beneficio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque es muy importante que no permitamos tampoco el abuso. No ser deshonestos al dar cumplimiento en el arrendamiento, o sea, de desgastar el bien, de no pagar a tiempo, de hacer cosas o daños o modificaciones que no están permitidas. Pero también no permitir que nos exijan 2 o 3 depósitos de renta y más una fianza, más aparte alguna otra garantía. Eso es en exceso. Debe hacerse por escrito, si no lo hace, el responsable es el arrendador. Ya lo comentamos. ¿Quién tiene la obligación de darnos el contrato? El arrendador. Si no, nosotros podemos argumentar que es verbal. Si fijamos verbalmente, a lo mejor me puede dar recibos. Oiga, pero si realmente existe el contrato, aun y cuando haya sido de manera verbal, sí. Si existe el contrato, aunque, pero unas veces me dio recibo y otra, ¿no se los exigiste? Bueno, ahora ya sabemos que a partir del primero lo exigimos, pero ¿existe el contrato? Sí, sí existe el contrato. Oiga, pero bueno, yo estoy, ahí mis cosas están, pero el señor me dice que no, que yo no soy nada ahí, que no, efectivamente hubo en su momento ese consentimiento. Por lo tanto, si él no le dio el contrato, ¿quién es responsable? Pues él tiene que exhibir ante la autoridad judicial o administrativa el contrato respectivo. El contrato deberá tener cuando menos las siguientes estipulaciones, cuando menos. Este tipo de contratos nosotros los podemos encontrar ahora en las papelerías, pero hay que revisarlos porque a veces no existen modificaciones y simple y sencillamente son los mismos que se usaban tiempo atrás.
nombre del arrendador y el arrendatario, ubicación del inmueble, descripción detallada del inmueble, objeto del contrato. Recuerdan, el número de las habitaciones, y si tiene una bodega, si tiene jardín, si tiene un garage, etcétera. Y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que guardan. El monto y lugar del pago de la renta. ¿Dónde voy? ¿A la casa o aquí viene usted y la cobra? La garantía, es decir, si dejamos una garantía hay que señalar perfectamente bien en qué y qué consiste y cuándo se puede hacer efectiva. Por ejemplo, hay bienes en los cuales tenemos que dejar una fianza. La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado, es decir, única y exclusivamente para la vivienda, no para que pongamos nuestra fonda, nuestro kinder, ni nuestro narcolaboratorio, ¿de acuerdo? El término del contrato, ¿cuánto tiempo va a durar? 6 meses, 1 año, ok, a lo mejor decimos, mínimo es 1 año, sí, pero la voluntad de las partes está por encima de lo que establecería siempre y cuando no fuera contrario a derecho. Las obligaciones de que el arrendador y el arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la ley, a lo mejor existe alguna otra. Existe la obligación de pagar las cuotas comunitarias o asistir a las juntas vecinales que celebraran una vez al mes. El monto del depósito o en su caso los datos del fiador. El carácter y las facultades que con el arrendador celebrar el contrato, es decir, con qué facultades, si no soy propietario, pues a lo mejor soy mandatario. El contrato podrá registrarse ante las autoridades administrativas. Hay contratos que se registran en la tesorería o en Profeco. Y lo que ya señalamos, que subsiste el contrato aún y cuando muera una de las personas. En caso de venta del inmueble, bueno, ya señalamos tener preferencia, el arrendador señala el precio y las condiciones de la compra y en todo caso los arrendatarios tienen 30 días para ellos decir, yo quiero que me lo vendas a mí. O en todo caso, si se incumple en esta parte, puede demandarse por los daños y los perjuicios, si no se cumple para venderse a los arrendatarios. Si son varios, tiene preferencia, ya que dijimos, el más antiguo, y si en caso de que exista un divorcio, ¿quién se queda? La esposa. Y los hijos se quedan ahí. Entonces, hemos visto, pues, estos aspectos sumamente importantes. ¿Qué pasa si se vende el bien? Quienes tienen preferencia, hasta en el caso de divorcio, la esposa y los hijos se pueden quedar, o la concubina se puede quedar también en el bien. ¿Qué pasa si son varias personas interesadas en querer comprar el bien? Pues la ley establece el procedimiento, ya vimos nosotros en esa diapositiva, pues simple y sencillamente son 30 días para hacérselo saber al dueño y cumplir con los requisitos. Pero si no lo hacemos, pues tendrá entonces la libertad del propietario de hacerlo valer y vendérselo a otra persona. Cada ley establece sus procedimientos muy particulares para hacerlo. Y nosotros es necesario que siempre chequemos en la ley cuáles son las estipulaciones. Vamos a continuar con estas características del contrato de arrendamiento y vamos a ver algunas otras modalidades más. Ya señalamos cuál va a ser la actividad de aprendizaje que vamos a realizar para entregarla. A nombre del Colegio de Empresarios les doy las gracias por su atención a esta sesión, esperando contar con su presencia en la próxima. Hasta luego.